el tema de hoy es Dios te viste de alegría. Lo que habíamos escrito en la tarjeta que les envié es vístete de alegría. Y muchas veces pensamos que la alegría viene de nuestras propias obras, de nuestro propio corazón, digámoslo así, o de nuestros propios pensamientos. Y en cierta forma, sí. Entonces vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, pido que te glorifiques y que me des palabra de ciencia, palabra de sabiduría, discernimiento de espíritu y palabra profética, como solamente tú sabes hacerlo. Entonces, dice, vístete de alegría. Pero en el mensaje que vamos a tocar, vamos a ver que Dios es el que te viste de alegría. Así que el Señor tiene un plan, un propósito específico con nuestras vidas y lo aprendemos a través del Salmo 31, ¿sí? David escribe este salmo y dice, te exaltaré, Señor, porque me levantaste, porque no dejaste que mis enemigos se burlaran de mí. Resulta que él estaba en un momento muy difícil, ¿sí? Él estaba enfermo, él estaba pasando por un momento de dificultad y ya había empezado a escribir a este salmo y lo que escribe es te exaltaré, exaltar es la palabra que quiero resaltar en este versículo, exaltar, me levantaste y se burlarán. Entonces, exaltar es como engrandecer el nombre del Señor. Exaltar quiere decir que yo reconozco que Dios es el que ha obrado. Qué bueno reconocer que Dios obra en nuestros pensamientos, que el Dios obra en nuestras vidas. Y yo no sé si tú has recordado que empezando el año yo les animé a escribir su historia con Dios. Y si alguien la ha escrito, me gustaría que lo pusiera en el chat y después yo voy a leerlo. Pero si no la has escrito, es bueno escribirlo. Es bueno escribir qué es lo que Dios ha hecho en tu vida. O sea, qué es lo que Dios está haciendo. Porque Él tiene un propósito con tu vida. Él tiene ya escrito qué va a hacer contigo. Pero no sé si tú has escrito qué, o sea, cómo ha sido esa historia tuya con Dios. Y qué bueno es recordar, me fascina a mí viajar por tierra, no sé por qué yo comienzo a pensar muchas cosas y puedo engrandecer el nombre del Señor cuando voy en carretera, es decir, voy pensando y voy como cuadrando mis pensamientos y recordando mi historia con Dios en algunas áreas de la vida y podía yo decir, Señor, gracias y recordar cómo el Señor respalda, cómo el Señor salva, cómo el Señor sana, cómo el Señor libera, cómo el Señor prospera, cómo el Señor le permite a uno predicar el mensaje y cómo a través de esa predicación del mensaje el Señor obra milagros. Entonces en mis pensamientos podía adorarle, exaltarle en gran manera. Porque me levantaste, mira que él dice, te exaltaré de manera personal. O sea, es lo que él va a hacer, ¿cierto? Y lo que nosotros debemos tener presente para nuestra vida. Porque me levantaste, o sea, está reconociendo una obra que Dios hizo sobre su vida, ¿sí? Entonces está reconociendo que Dios ha obrado milagrosamente en él, porque no dejaste que mis enemigos se burlaran de mí. O sea, que Dios le ha exaltado, Dios lo ha levantado. Y claro, aquí los enemigos físicos, pero también podemos decir que el enemigo, nuestro gran adversario que es el diablo, no puede burlarse de nosotros porque Dios es el que viene a levantarnos, pero nuestra tarea es exaltar el nombre del Señor. Entonces nosotros vemos que en el en el versículo 2 dice, Señor mi Dios, te pedí ayuda y me sanaste. Y nuevamente podemos ver cómo él dice, mi Dios tan hermoso, digamos, reconocer que es mío, o sea, como que es el Señor mi Dios, o sea, es el Señor tu Dios.
O sea, tú puedes reconocer que Él es tu Dios en los momentos cuando estás sola en la presencia de Dios, en los momentos cuando estás aconsejando, en los momentos cuando estás predicando, en los momentos cuando estás compartiendo, aun cuando estás tú viajando o estás yendo al supermercado, tú tienes ese pensamiento de que Él es tu Dios. Y mira cómo el salmista dice, Señor mi Dios. Y aquí reconoce una necesidad, ¿sí? Realmente el salmista, David, el rey de Israel, está reconociendo que le pide ayuda. O sea, te pedí ayuda. No hay orgullo en él para reconocer que Dios es el que realmente lo va a levantar. Y estaba enfermo porque dice, te pedí ayuda y me sanaste. Entonces vemos la respuesta de este salmista a la oración, ¿sí? Ahorita nosotros escuchamos el testimonio, ¿sí? De Carolina. Le pidió ayuda a Dios. ¿Y qué pasó? Dios la proveyó, ¿sí? Nosotros íbamos a viajar y se presentaron varios inconvenientes para el viaje a Ibagué y cositas pequeñas, gracias a Dios. Estábamos en Ibagué el sábado y se refundió el celular de mi marido, entonces no lo encontramos. Pero yo pienso que todo esto era como el diablo queriendo desestabilizarnos, porque gracias a Dios no era nada grave, pero como desestabilizarnos. Y él bajó y buscó el celular en el carro, no lo encontró, pensamos que ya tocaba comprar otro, pero no cancelamos la línea. Y al rato él se sube en el carro y escuchó el sonido del celular, de los mensajes de texto, de los mensajes de WhatsApp. Y entonces encontró el celular en el carro, en un lugar donde normalmente no debería estar. Bueno, le pedimos ayuda a Dios y nos sana. Le pedimos ayuda a Dios para que nos respalde en la obra que Él quiere que nosotros hagamos y Él no la da. Le pedimos ayuda a Dios porque necesitamos sabiduría para manejar una situación por la cual estamos pasando y Dios no la da. Entonces, mi Dios, o sea, ¿qué tan real es Dios para ti? ¿Sí? ¿Qué tan real es Dios para ti? Es importante tenerlo en cuenta. Que ese Dios es real para tu vida, al cual tú le tienes esa confianza para acercarte a Él y decir, yo le pedí a Dios. ¿Y qué pasó? Dios hizo ese milagro, ese poderoso milagro que solamente Él hace. En el versículo 3 dice, tú, Señor, me sacaste. Ve, es como haciéndole ver a uno que Él nos saca. Él es el que nos saca, pero Él está diciendo, me sacaste del sepulcro. O sea, pienso que estaba en una enfermedad donde ya realmente pensaba que las cosas no iban a funcionar bien. Y le pidió ayuda a Dios y dice, tú, Señor, me sacaste del sepulcro. Y pues yo tengo fe para que oremos por la pastora Norma, quien está así como les comenté, ¿sí? ¿Para qué? Para que Dios haga un milagro, un poderoso milagro, porque Él es el que puede hacerlo. Y entonces, ¿cuántas veces nosotros reconocemos que Dios nos saca de la situación difícil por la cual nosotros estamos pasando? ¿Cuántas veces nosotros vemos que Él está listo ahí para mejor dicho, casi que cogernos del brazo y sacarnos y que pasemos para el otro lado como alguien que impulsa a una persona a salir de un lugar peligroso, ¿cierto? Y ahí está Él. O sea, mire que en este momento yo puedo ver la presencia de Dios en todos estos versículos acompañando a David. Y así como yo pueda ver la presencia de Dios, espero que tú la veas y también veas cómo Él responde a esa necesidad. Pero ese Dios que estaba con David es el mismo Dios que está con nosotras ahorita. Es el mismo Dios que nos va a levantar y ayudar. Es el mismo Dios que va a restaurar. Entonces, dice que lo sacó del sepulcro y dice, me hiciste
revivir, ¿sí? Había algo que estaba mal en él, había algo que estaba pasando que estaba mal en él. Pero entonces él dice, me hiciste revivir. ¿De dónde? De entre los muertos. Esto es un milagro. Esto es, digamos, una señal, un prodigio. Es algo glorioso que sucedía, que estaba sucediendo en el cuerpo de David. Y él hace esta oración donde está especificando que Dios lo sacó de ese lugar donde estaba. Entonces me hiciste revivir. Dios revive sueños. Dios revive anhelos del corazón. Cosas que uno dice, ay, de pronto eso ya no funciona para mí. Eso no me pertenece a mí. Eso yo no lo voy a pedir. Eso no es mío. Dios viene y revive esas cosas y dice, no, tú sí puedes, ¿sí? Tú sí puedes. Yo digo que es una bendición poder revivir. Dios me ha permitido hablar en estos días con jovencitas, con niñas, ¿sí? Menores de 14 años. Y qué bendición poder hacerlo, la verdad, me gusta, ¿sí? Y tenía una cita con una niña y yo dije, Señor, ¿yo qué le digo? Pues porque imagínese, yo no sé, pues si a usted de pronto le quede fácil trabajar con niños a nivel de sus necesidades personales o preadolescentes. Pero yo dije, ¿qué le digo? Esta niña se sentía, bueno, un poco insegura y yo esa noche oraba en lengua, Señor, ¿qué le digo? Y de pronto el Señor me recordó mi vida y me dijo, tú pasaste por circunstancias similares. Háblale de eso, de las luchas que tú tuviste y de cómo saliste adelante. Y en la cita fuimos a almorzar y en la cita fue que fue tan fácil que ni siquiera tuve que preguntarle, sino que la conversación se dio de una manera sobrenatural. Yo la verdad quedé más sorprendida que sorprendida, porque Dios está como con ese deseo profundo de sacarnos, no solamente a nosotros en las diferentes edades que hay acá, sino mire, los niños, las jovencitas que se sienten mal, que se sienten inseguras, que sienten que no valen, ¿sí? Que de todas maneras algo no funciona bien en ellas, que les queda tan difícil adaptarse, los niños, porque no solamente las niñas mujeres, sino los jovencitos, los niños que están saliendo. Entonces, Dios está interesado en sacarnos de ese sepulcro donde nos metemos, digámoslo de esa manera figurativamente, para revivir en nosotros y para revivir en estos pequeños que están saliendo una vida en el espíritu, una vida diferente, una vida nueva. Pero acá vemos que él estaba haciendo una oración de sanidad. Dios lo sacó y él dice, tú, Señor, me reviviste, ¿no? Y en el versículo 11 dice, convertiste mi lamento, convertiste, o sea, ¿cuándo es que una persona se convierte algo que ya está totalmente viejo y dañado en algo bonito como una antigüedad que la cogen y la restauran, ¿cierto? Esas antigüedades, esas personas que restauran y que dejan las cosas como si fuera en esa, mejor dicho, nueva, bien, ¿cierto? En un estado bueno. Y Dios no nos restaura, o sea, no nos restaura en el sentido de que Él no coge sobre una herida y pone ahí un tapón. No, Él convierte esa herida en algo diferente. Si hay un resentimiento, si hay una amargura, si hay un dolor, si hay un lamento, ¿sí? Es decir, que lo pasa a otra forma, no viene y le pone como un sello ahí para que no se sienta más eso, no. Él convierte, ¿sí? Ese lamento en danza, o sea, viene y quita, en lugar de usted estar lamentándose, quiero verla que dance, que ría, ¿sí? Entonces él viene y convierte ese lamento en danza. O sea, qué bonito ver que nosotros podemos, ojalá que muy pronto Dios nos permita reunirnos y hacer la noche gala con Jesús,
porque la verdad este es tiempo de a danzar, pero que sea nuestro corazón el que vive así, que podamos ir a hacer otra noche gala en Houston, hacer una noche gala en Canadá. Bueno, Dios quiere que nosotras las mujeres nos despertemos y podamos nosotros tener esas noches de gala con Él, porque Él ha hecho algo maravilloso. Quita todo ese lamento que hay en nuestro corazón y lo convierte en danza. Entonces hay una frescura que viene de Él, hay un gozo que viene de Él, hay algo que viene a nuestro corazón y entonces Él comienza a quitarnos como esas capas que tenemos en nosotros y nos las quita y nos las quita y nos convierte en danza. Me quitaste esa ropa de luto, ¿no? Sí, y dice uno, pero ¿cómo así? Claro, porque nos ponemos un ropaje que no es propiamente físico, pero sí es un ropaje que no nos deja ver más allá, que no nos deja ver con la luz de Dios, que no nos deja aún tener relaciones saludables, donde podemos amar, donde podemos perdonar, donde podemos tener una comunicación sabia, donde podemos tener una comunicación que no tengamos tantas indirectas, ni sarcasmos, ni críticas. Es ahí donde Dios viene y hace eso en nosotros, ¿sí? O sea, como que quita, o sea, Dios viene y hace ese ropaje de luto, ese ropaje que nos hace ver amargas, agrias, ese ropaje que nos hace, que nos quita el brillo de la cara. Todo ese ropaje, entonces viene él y dice, mira, no, entonces primero quita el lamento, todo lo que nos hace ver como lamento, ¿cierto? Y esa ropa de luto, o sea, y me viste de fiesta. Entonces él te convierte para que tú dances, te quita un ropaje de luto y te hace vestir de fiesta. Realmente esta es la razón de las noches de gala. Saber que nosotros podemos ir a Él porque Dios hace esa obra maravillosa en nosotras y podemos darle eso a otras personas. Esto es, digamos que esta es la razón de ser de las noches de gala. Pero que no sea eso solamente en las noches de gala, sino que realmente sea parte de nuestro vivir, ¿sí? Que tú saques, por ejemplo, acá uno tiene que sacar la mascota. Yo tengo que sacar a veces a Jagger y cuando lo saco, aprovecho en el parque para darle gracias a Dios, para exaltarle por lo que yo veo, ¿sí? Bueno, darle gracias a Dios, imagínense, en ese parque yo llevaba a mis hijos para que se tiraran del rodadero cuando eran bebés. Entonces le doy gracias a Dios por eso, ese tiempo que Dios me permitió tener ahí con ellos. Pero miro una mata y gracias por esta mata. Gracias. Bueno, es como, Señor, mira todo lo que tú has hecho. Y aprendí, no me acuerdo ahorita perdón, el versículo donde está, pero aprendí que cuando David iba a la guerra, después de que iba y tenía un éxito no, tengo que recordar bien y les debo el versículo, pero me acuerdo mucho del versículo que dice que él volvía de obtener las victorias a bendecir a su casa. Yo he tomado eso como mi vida, ¿sí? Yo vengo de hacer algo, salgo de esta reunión. Sí, más que todo cuando, o sea, no es que todo siempre lo haga, pero lo trato de hacer muy consciente. Entonces, terminamos las reuniones allá en Ibagué. Yo lo hice desde la habitación, Señor. Bendigo a la distancia mis hijos, lo que tú da nuestra casa, la iglesia, mujeres con proyección. Sí, bendigo porque, no sé, Señor, tú diste una victoria. Y qué bueno que nosotros podamos tener esa forma de vida. Así que Dios convierte, tú danzas, te quita y te viste de un ropaje nuevo, de un ropaje donde tú vas a encontrar a Él, para que te cante, o sea, ¿por qué hace Dios eso, no? Y aquí David está diciendo, y acuérdense que David es el cantor de Israel. David danzaba, no le importaba que era rey, danzaba llevando el arca, danzaba,
feliz. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios estaba ahí con él. Para que te cante, o sea, ¿qué es lo que Dios quiere? Que nosotros le cantemos, le glorifiquemos, ¿sí? Y no me quede callado, o sea, que mire que él está diciendo para que, o sea, en otras palabras, para que yo te cante, yo te glorifique y no me quede callado. O sea, nosotros tenemos que aprender a exaltar el nombre de Dios. Deberíamos escribir, a veces se le olvida a uno pequeños detalles de lo que Dios hace momento tras momento en nuestra vida, como parte de testimonio. Y deberíamos acostumbrarnos, yo no tengo esa costumbre, pero deberíamos acostumbrarnos a escribir, ¿sí? Esa pequeña, digamos, respuesta que a veces Dios nos da ni siquiera orando, para que el día que digan, ¿quién tiene un testimonio? De una vez levantemos la mano, yo. O sea, que todas pudiéramos abrir el micrófono y decir, no, pues espérese un momentico que nos toca en orden. Porque es cada día Dios hace nuevas cosas. Así que, ¿para qué todo esto que hemos visto? Pues ahora para que te cante y te glorifique a través de la adoración. ¿Cómo es tu tiempo de oración con Dios? ¿Tienes tiempo de adorarle quieta? O sea, que te puedes encerrar o en la cocina, ¿sí? Yo no sé, pero hay un lugar donde tú puedas buscar ese momento y tú puedas cantarle y glorificarle y quedarte ahí callada y en la presencia de Él y hablarle a Él y sentir su presencia y tener momentos de silencio, ahí tú calladita y esperando en el Señor, porque Él merece que tú le cantes, que le glorifiques y que no te quedes callada, ¿sí? O sea, puedes quedarte callada en la presencia de Dios, pero no quedarte callada de hablar del Señor, del Todopoderoso que es Él. Y en el versículo 12 dice, Señor, otra vez, mi Dios, siempre, siempre te daré gracias. Entonces hay algo que exalta, mejor dicho, algo, una prioridad sobre lo que está diciendo David acá, que nos enseña a nosotros. Qué bueno, Señor mi Dios, ¿sí? Es que esto es como cuando uno está, realmente son palabras de amor. Señor mi Dios, siempre te daré gracias, ¿sí? Es cuando uno dice, mira, estoy tan agradecido contigo, tan agradecida contigo por lo que has hecho. Mira, bueno, por ejemplo, Carolina está agradecida con la persona que pudo ayudarle cuidando a la niña. Está agradecida con Dios. Entonces, qué bueno poder nosotros ser constantes en este agradecimiento. Aún en los momentos de dificultad, lo hemos visto, como Marta Díaz y la pastora Abigail nos hablaron de esos momentos de dificultad, pero cómo pues, se puede engrandecer el nombre ahí, el nombre de nuestro buen Dios. Y aquí está este versículo que dice, tú cambiaste mi tristeza, la convertiste en baile, me quitaste la ropa de luto y me pusiste ropa de fiesta para que te cante himnos y alabe tu poder. ¿Sí? Mi Señor y mi Dios, no puedo quedarme callado, por eso siempre te alabaré. Este es el resumen de los versículos, pero en otra versión. Tú cambiaste mi tristeza, la convertiste en baile. Me quitaste esa ropa de luto y me pusiste ropa de fiesta. Qué bueno poder nosotros ver esa grandeza de Dios y qué bueno poder nosotros adorar al Señor en esa grandeza. Y nosotros vemos que en esta parte del versículo 5 dice, alaba la grandeza de Dios. En el Salmo 145, que también lo escribe David, alaban la grandeza de Dios. Ese es lo que él hace. El versículo 5 dice, se hablará del esplendor de tu gloria y majestad. Y yo meditaré en tus obras maravillosas, dice el versículo 5. Lo puse ahí de primero, porque pienso que eso debe ser nuestro constante pensamiento. Se hablará del esplendor, mire esa palabra, esplendor de tu gloria. Eso es algo que resplandece, algo que realmente ilumina, ¿sí? Algo que es tan fuerte, sí, que uno dice, es el resplandor de la gloria de Dios.
quise tomar un video sobre cuando íbamos saliendo del túnel, viniendo de Ibagué, y estaba el sol tan fuerte que iluminaba tanto que era un resplandor grande, ¿sí? Y bueno, entonces el video no me quedó tan bien, pero no es así con la gloria y la majestad de Dios. Su resplandor ilumina tanto que nos hace a nosotros sentir la presencia de Él y quebrantarnos en su presencia. Y dice, yo meditaré en tus obras maravillosas. Podemos meditar en las obras maravillosas que Dios ha hecho y están escritas en su bendita palabra. Pero también podemos meditar en las obras maravillosas que Dios hace. Recuerda cuál obra maravillosa Dios ha hecho en ti, en tu cónyuge, en tus padres, en tus hijos, a otra persona que tú escuchaste. Mira lo que Dios hizo en esa otra persona. Y nuevamente en el versículo 1 y 2 del Salmo 145, el versículo 3 y 4, vamos a leer lo que dice. Y nuevamente vemos aquí cómo Él personaliza. Te exaltaré, mi Dios y Rey, por siempre bendeciré tu nombre. O sea que es como el centro de la vida de David. El centro es Dios, ¿sí? Y nosotros vemos a un David que pecó, cometió pecado, pero que se arrepintió de tal manera, ¿sí? Que él decía a Dios, lávame con hisopo y seré más blanco que la nieve, ¿sí? Crea en mí, Dios, un corazón limpio y un espíritu recto delante de ti. No quites de mí tu Santo Espíritu. Imagínense esa oración, ¿sí? No es una oración, Señor, yo pequé, bueno, sí, a él tuvieron que reargüirlo, sí, pero él no dice, bueno, Señor, yo pequé, pero es que tú entiendes, sí, que pues fue que cuando yo vi a esa mujer, es que yo, mi Señor, yo no podía, no, él está diciendo ahí en ese salmo, Señor, sí, reconozco mi pecado, sí, reconozco mi maldad. Entonces, él pecó, sí, pero él luego nosotros vemos una relación muy interesante de él con Dios. Te exaltaré, mi Dios y Rey, por siempre bendeciré tu nombre. Sí, aquí no importa lo que pase, y si leemos la historia de David, él tuvo muchos problemas con sus hijos. Uno de sus hijos mató a otro. Bueno, ahí ya van a ustedes a darse cuenta cuando lean la historia, si no la han leído. Todos los días te bendeciré, o sea, cuando lo bendecimos, solamente cuando me acuerde, solamente los domingos, solamente en las noches de gala, solamente, bueno, en X, no, todos los días te bendeciré, siempre alabaré tu nombre. Qué bueno poder hacer esto. Y qué bueno que aquí hay mamás que tienen niños y niñas, ¿sí? Y pueden decir, y pueden enseñar a estos niños y a estas niñas esto, ¿sí? Y no es enseñarle con látigo, porque esto no entra con látigo. Esto entra primero con el testimonio que uno da de que ellos deben adorar a Dios. Y segundo, enseñándoles una palabra, un versículo de estos, mira, y adorémosle, ¿sí? Y el versículo 3 dice, grande es el Señor, mira las palabras que utiliza, y digno de toda alabanza. Su grandeza es insondable, o sea, realmente cómo podemos medir la grandeza de Dios. Yo no tengo ni siquiera un micropensamiento de cómo medir la grandeza de Dios, solamente sé que es grande y digno de suprema alabanza, y que la Biblia me lo dice y yo lo creo. Así que Él es grande, Él es el Señor, ¿sí? Porque Él es el que se manifiesta. Hablé con una parejita allá en Ibagué, y bueno, me contaron su necesidad, y de pronto Dios, pues sentí de Dios hacerles una pregunta con palabra de ciencia. Y ellos estaban maravillados. ¿Cómo me enteré? Yo no sé. ¿Cómo me había enterado yo? ¿No? Y hablaron con el pastor y le preguntaron. No. Grande es el Señor. O sea, es la grandeza de Dios. No es uno, es la grandeza de Dios. Y digno de alabanza. Su grandeza es insondable. Así que cada generación, mire, sus hijos, ¿sí? Nuestros hijos, ¿cierto? Grande, cada generación celebra tus obras y proclamará tus proezas. Cuando te escuchan hablar a ti de Dios y de su grandeza,
no del Dios a cada rato de juicio, cuando no te escuchan, pues ojo con estar ahí, que los chicos están escuchando que se hablan de otras personas y que esas otras personas se hablan mal, aún pastores, líderes o personas cristianas que son amigas nuestras, y uno hablando mal de estas personas, pues esa no es una forma de compartir a la generación que celebremos las obras de Dios. No tengo tampoco que decir mentiras, preferible no hablar, pero cada generación celebrará tus obras y proclamará tus proezas. Entonces, compartir a los chicos, a las niñas, si hay nietos, a los nietos. Qué grandeza ha hecho Dios contigo, imagínate, ¿sí? Hoy fui y se manifestó el poder de Dios, que ellos te escuchen, pues no se ponga a predicar una hora porque pues no es tampoco, pero brevemente, ¿sí? Mis hijos ya están grandes, mejor dicho, ya independientes, hombres, pero entonces me llaman, ¿cómo te fue, mamá? Yo comienzo, no, el poder de Dios se manifestó de una manera gloriosa, sorprendente, y comienzo a contarles que la alabanza, que la oración, que Dios me utilizó así, pero que es la grandeza de Dios. Y uno puede hablar a los chicos de esa forma, porque tenemos que transmitir generación a generación las obras que Dios hace. Esta es la grandeza de Dios, este es el poder de Dios, esta es la forma en que Dios hace milagros, señales y prodigios. Así que tú serás vestida de un ropaje diferente, de un ropaje que cambia tu vida, ¿sí? Él te viste para una fiesta y te viste de fiesta para que tú te pongas de fiesta con Él, para que tú le exaltes. Así que Dios te viste de alegría, pero también tú tienes que tomar la decisión de que de vestirte de alegría. Esa es la palabra de Dios, ese es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, esa es la forma como Dios quiere hablar a nuestro corazón.